¿Realmente estaba bien tomar este taxi? 3 jóvenes estadounidenses, agotadas por su experiencia en Chile, se quedaron perplejas ante el taxi que encontraron en Perú. Así que esto es Sudamérica, de verdad. En Nueva York, 3 amigas, Clara, Sofía y Elena, se preparaban para el que sería el primer viaje de sus vidas a Sudamérica. Aunque habían visitado Europa en el pasado, el continente sudamericano era para ellas un territorio completamente desconocido, un lienzo en blanco sobre el que proyectaban sus expectativas y sueños. Su plan de viaje consistía en una aventura de 10 días, dividida entre Chile y Perú. Sentadas alrededor de una pequeña mesa en una cafetería del aeropuerto JFK, las 3 consultaban sus teléfonos, investigando febrilmente los últimos detalles de su destino. Chile parece tan moderno, tan europeo, comentó Clara, la planificadora del grupo, mostrando imágenes de los rascacielos de Santiago. Es la cuna del vino de clase mundial y de una escena artística vibrante. Por otro lado, Perú evocaba una imagen de calidez, de historia milenaria y de un profundo sentido de humanidad. Machu Picchu, la gastronomía. Siento que será una experiencia más del alma, añadió Elena, la entusiasta cultural del trío. Sofía, la fodie, solo podía pensar en una cosa: he oído que el ceviche y el lomo saltado son de otro mundo. No puedo esperar. Les parecía fascinante cómo 2 países vecinos podían proyectar imágenes tan distintas, una de modernidad industrial y la otra de tradición ancestral. Con esta mezcla de anticipación y curiosidad, sus corazones rebosaban de emoción. Justo antes de abordar, Elena exclamó con una sonrisa radiante: chicas, esto se convertirá en el recuerdo de nuestras vidas. Horas después, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, en Chile. Cuando la voz del capitán resonó por la cabina anunciando el descenso, Clara miró por la ventanilla, asombrada. La cordillera de los Andes se erguía majestuosa, un telón de fondo imponente para la ciudad que se extendía a sus pies. El terminal, un edificio moderno de cristal y acero, mostraba en sus pantallas gigantes anuncios de marcas internacionales. Un espacio futurista se desplegaba ante ellas. Increíble, susurró Sofía. Parece que hemos llegado a una metrópolis del primer mundo. Sin embargo, esa sensación de asombro no duró mucho. Justo en el momento en que se disponían a recoger su equipaje en la cinta transportadora, el rostro de Sofía se ensombreció. Esperen un momento. Falta una rueda, exclamó. Su maleta completamente nueva había aparecido con una de las ruedas arrancada de cuajo. La maleta de Elena, por su parte, tenía una abolladura profunda en una de las esquinas, una clara evidencia de haber sido tratada con una violencia inexplicable. Las 3 se apresuraron a llegar al mostrador de la aerolínea para explicar la situación, pero la respuesta que recibieron fue tan fría como increíble. Lo sentimos mucho, pero no podemos ofrecer ninguna compensación. La próxima vez, tengan más cuidado al empacar, les dijo el empleado con un tono displicente, sin siquiera levantar la vista de su ordenador. Se quedaron sin palabras. En Estados Unidos, una disculpa seguida de un procedimiento de compensación sería el curso de acción lógico y esperado. Elena murmuró con incredulidad: ¿la próxima vez? Los que deberían tener cuidado son ustedes. La primera impresión de Chile, un país que habían idealizado, se derrumbó estrepitosamente en menos de 10 minutos. Aunque habían leído en algunos foros de internet que el manejo de equipaje en ciertos aeropuertos sudamericanos podía ser brusco, nunca imaginaron que serían víctimas de tal negligencia. Bueno, vayamos al hotel, dijo Clara, intentando mantener la compostura. Arrastrando las maletas dañadas, las 3 se dirigieron hacia la parada de taxis. Nadie hablaba. El aire húmedo y pesado del verano santiaguino parecía haberse contagiado a sus ánimos. Cuando las puertas automáticas del aeropuerto se abrieron, una ola de calor bochornoso las envolvió al instante. Era un aire denso y pegajoso, completamente diferente al de Nueva York. Clara, Sofía y Elena caminaban en silencio, arrastrando sus maletas maltrechas hacia la fila de taxis. El calor, el agotamiento del largo vuelo y la frustración por el equipaje dañado se reflejaban en sus rostros, marcados por un profundo cansancio. Al menos espero que podamos llegar al hotel tranquilamente, susurró Sofía, más para sí misma que para las demás. Subieron al primer taxi de la fila, un sedán negro y algo anticuado. En el asiento del conductor se encontraba un hombre de mediana edad con una expresión completamente impasible. Ni siquiera las miró. Sin decir una palabra, puso en marcha el taxímetro y arrancó el coche con lentitud. Por favor, a este hotel, dijo Elena, mostrándole la pantalla de su teléfono. El conductor apenas le echó un vistazo,
sin asentir ni responder, y aceleró. Unos minutos después, Sofía, que observaba el taxímetro, frunció el ceño. Oigan, ¿no les parece que esto va un poco rápido? Los números en la pantalla subían a una velocidad anormal, 10.000, 20.000, 30.000 pesos chilenos. Era evidente que no correspondía con la tarifa que habían investigado previamente. Imposible que suba tan rápido. Aquí hay algo raro, afirmó Clara, su tono volviéndose más serio. El conductor permanecía en silencio, lanzándoles miradas furtivas a través del espejo retrovisor por encima de sus gafas de sol. De repente, pisó el acelerador a fondo, solo para frenar bruscamente un segundo después. El coche se sacudía violentamente. El conductor tocaba la bocina de forma agresiva, cambiando de carril sin señalizar, lo que provocó que un escalofrío de tensión recorriera la espalda de las tres amigas. Oiga, eso es muy peligroso. Gritó Clara en el momento en que el coche frenó en seco, casi chocando contra una fila de vehículos detenidos en un semáforo. El vehículo se sacudió hacia adelante con tal fuerza que Elena se agarró instintivamente al respaldo del asiento del copiloto. Quiero bajarme de aquí, susurró Sofía, pero ninguna se atrevió a moverse. La atmósfera opresiva y el silencio dentro del coche no hacían más que aumentar su miedo. Finalmente, al llegar al hotel, el conductor señaló el taxímetro sin decir palabra. La cantidad que marcaba era de casi 150.000 pesos, el equivalente a unos 500 soles peruanos. ¿Qué? Es demasiado caro, exclamó Clara, a punto de protestar. Pero el conductor chasqueó la lengua y la fulminó con una mirada afilada. En ese instante, el aire dentro del coche se congeló. Olvídalo, paguemos y bajemos, dijo Elena. Las tres pagaron en silencio. Al bajar del taxi, se miraron unas a otras, sin poder articular palabra. No había pasado ni una hora desde su llegada al aeropuerto y su entusiasmo por el viaje ya se había desplomado por completo. «Ay, ¿todos los taxis en Chile son así?», preguntó Sofía, exhausta. «No lo sé, pero supongo que esta es la realidad», respondió Clara con un suspiro, mientras caminaba hacia el vestíbulo del hotel, preocupada por la rueda rota de la maleta. Al entrar en el lobby, un atisbo de esperanza se encendió en sus corazones. La decoración de la recepción era decente y el aire acondicionado funcionaba a la perfección. Quizás este lugar no esté tan mal, pensó Clara. Pero en el momento en que terminaron el check-in y entraron en la habitación, esa frágil expectativa se hizo añicos. No puede ser, fue lo primero que dijo Elena al levantar el cubrecama y descubrir unas sábanas arrugadas y visiblemente sucias. La alfombra estaba cubierta de innumerables manchas de origen desconocido. Al abrir la puerta del baño, un olor a humedad y moho las golpeó de lleno. Sofía echó un vistazo a la ducha y arrugó la nariz al instante. Imposible. No pienso entrar ahí descalza. Ya no tenían fuerzas para buscar otro hotel. El cansancio del vuelo y el estrés del taxi las habían dejado completamente agotadas. Bueno, es solo por 2 noches. Salgamos a comer algo para cambiar de aires, se convencieron a sí mismas. Tras arreglarse un poco, decidieron salir a explorar la ciudad. Se dirigieron a uno de los barrios más concurridos de Santiago, un lugar lleno de luces de neón, turistas y jóvenes. Vaya, esto sí que está animado, comentó Sofía, con un ligero atisbo de alegría en su voz. Las calles estaban repletas de tiendas de moda y una gran variedad de locales comerciales. A primera vista, el ambiente parecía vibrante y turístico. Pero a medida que caminaban, empezaron a notar la suciedad en cada rincón de la ciudad. Había botellas de plástico a medio beber abandonadas en las aceras, restos de comida y pañuelos de papel arrugados por todas partes. En las esquinas se acumulaban latas vacías y bolsas de supermercado que el viento arrastraba de un lado a otro. Incluso vieron a un joven escupir descaradamente contra una pared. Siento que la calle está muy sucia, comentó Elena, y tanto Clara como Sofía asintieron con el ceño fruncido. La realidad que tenían ante sus ojos era muy diferente de la imagen pulcra y sofisticada que habían visto en las redes sociales. Bueno, la comida nos levantará el ánimo, se dijeron, y entraron en un restaurante de parrilladas con buenas críticas. Pero no sabían que allí les esperaba otra desagradable sorpresa. Un camarero dejó los menús sobre la mesa con un golpe seco, casi como si los estuviera tirando, y se fue sin decir nada. Cuando tomaron su orden, no hubo ninguna interacción, ninguna sonrisa. Aunque la comida llegó rápidamente, todo el servicio fue mecánico y despersonalizado, sin un ápice de calidez. Sofía fue al baño y volvió con el rostro contraído por el asco. Mejor no usé en el baño de aquí.
El suelo está empapado y lleno de huellas de zapatos. Con la comida finalmente servida, ya no tenían ganas de disfrutarla. El silencio se apoderó de la mesa. Elena susurró: siempre pensé que Chile era un lugar increíblemente refinado. Sí, es diferente a como lo imaginaba, respondió Clara. Estoy un poco cansada. Las tres apenas tocaron sus platos. El silencio se prolongó. Apenas había pasado mediodía de su primer día de viaje, pero sus ánimos ya se sentían abandonados en algún lugar lejano. Tras 2 días en Chile, el agotamiento era visible en los rostros de las tres amigas. Nunca imaginaron que su tan anhelado viaje a Sudamérica estaría envuelto en una atmósfera tan pesada en apenas 48 horas. ¿De verdad Perú será diferente?, se preguntó Elena en voz baja, sentada en un banco del aeropuerto de Santiago. Sofía no respondió, simplemente dejó de buscar atracciones turísticas de Perú en su teléfono. Clara, con los ojos cerrados, miraba en silencio hacia el techo. El aire que circulaba entre ellas no era de expectación, sino de una profunda duda. Una vez a bordo del avión, ninguna dijo mucho. De vez en cuando, sus miradas se cruzaban, intercambiando suspiros cargados de resignación. Era como si estuvieran confirmando tácitamente un sentimiento compartido. No querían volver a decepcionarse. Unas 2 horas más tarde, el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima. Al bajar del avión, las tres se quedaron sin palabras. A diferencia del aire denso y húmedo de Santiago, en el aeropuerto de Lima flotaba una sensación de calma y limpieza refrescante. La iluminación era brillante y todo el espacio estaba unificado por tonos cálidos. El suelo de baldosas pulidas brillaba tanto que reflejaba la luz como un espejo. «Esto es Perú», dijo Elena, asombrada. Sofía asintió. «Se siente muy ordenado, o quizás debería decir que no hay ruido. Es sorprendente». El aeropuerto de Santiago siempre estaba lleno de bullicio, con anuncios y música sonando sin cesar. Pero aquí, solo se escuchaban los anuncios imprescindibles y el suave murmullo de los pasos de la gente. Era un orden que emanaba una sensación de calidez humana. Pero lo que más la sorprendió fueron los baños. Al abrir la puerta, se encontraron con un espacio que parecía el de un hotel de lujo. El suelo relucía, el aire estaba perfumado y el papel higiénico, de un blanco impecable, era abundante. Cada cubículo incluso tenía una señal que indicaba que había sido limpiado recientemente. «No puedo creer que ayer viéramos un baño tan sucio», susurró Elena. Sofía, con los ojos bien abiertos, sonrió. «Esto es un baño público de un aeropuerto, ¿verdad?». El ambiente del viaje por fin comenzaba a mejorar. Clara se miró en el espejo y, por primera vez en días, esbozó una sonrisa genuina. «Por fin podemos empezar de nuevo». Sin embargo, las tres amigas aún no sabían que en el taxi que estaban a punto de tomar en Perú, vivirían una experiencia que cambiaría por completo la impresión de su viaje. Al salir de la sala de llegadas del aeropuerto Jorge Chávez, vieron una hilera de taxis oficiales, de color amarillo, perfectamente alineados. Sus carrocerías estaban impecablemente limpias y los conductores, vestidos con chalecos uniformados, esperaban con una sonrisa amable. Aunque parecían profesionales, sus pasos se volvieron extrañamente pesados. «¿Estaremos bien?», preguntó Sofía con inquietud. Elena no asintió, solo suspiró suavemente. El miedo que habían sentido en Chile todavía no se había disipado de sus cuerpos. Las tres intercambiaron una mirada silenciosa y, con cautela, se acercaron a uno de los taxis. En ese momento, un conductor se adelantó para recibirlas. «Welcome to Perú», dijo con un inglés fluido y un tono amable, mientras les abría la puerta trasera. «¿Nos abrió la puerta?». Fue Clara la que no pudo evitar expresar su sorpresa en voz alta. En el extranjero, era normal que los pasajeros abrieran y cerraran sus propias puertas, pero la hospitalidad de este conductor las dejó gratamente sorprendidas. «Esto ya se siente diferente», comentó Elena, sin poder ocultar su asombro y emoción. Y lo que más las maravilló fue la actitud del conductor. «Bienvenidas, ¿a dónde se dirigen?», preguntó con una voz tranquila y pausada, mientras tomaba sus maletas con cuidado y las colocaba delicadamente en el maletero. Su porte era tan profesional que parecía un botones de hotel. «Por favor, suban. Conduciré con cuidado para que lleguen seguras». Era el polo opuesto del conductor rudo y silencioso que encontraron en Chile. El interior del coche también estaba impecable. Los asientos tenían fundas limpias, había cojines ordenadamente colocados y un suave y agradable aroma flotaba en el aire. «¿Esto es realmente un taxi?», se preguntaron las tres,
intercambiando miradas de incredulidad al sentarse. La tapicería era cómoda, y el coche parecía nuevo. Apenas se oía el motor, y su asombro creció aún más cuando el vehículo se puso en marcha con una suavidad increíble. ¡Guau! ¡Qué suavidad!, exclamó Sofía. Tanto en las curvas como al detenerse en los semáforos, no había ninguna sacudida. La conducción era extremadamente estable, sin frenazos bruscos ni bocinazos. Era un mundo completamente diferente al del taxi violento de Santiago. Por esta ruta hay menos semáforos, así llegaremos más rápido, les dijo el conductor amablemente a través del espejo retrovisor. Había elegido una ruta que solo un local conocería, priorizando la comodidad de sus pasajeras. ¿Incluso piensa en esos detalles por nosotras?, preguntó Elena, asombrada. Clara asintió profundamente. Y no solo eso, al llegar a su destino, el taxímetro marcaba una tarifa casi idéntica a la que habían investigado, sin ninguna sensación de haber sido estafadas. ¡Qué conductor tan honesto!, pensó Sofía. Sacó su cartera y, conmovida, intentó darle una propina. Agradezco mucho el gesto, pero me haría más feliz si usan ese dinero para disfrutar de su viaje en Perú, dijo el conductor con una sonrisa cálida. En Estados Unidos y Chile, dar propina era la norma, pero esta cultura de rechazarla con amabilidad las dejó completamente perplejas. ¿Qué acaba de pasar? Ha sido perfecto, se dijeron. Al bajar del coche, se quedaron un momento de pie frente al hotel, procesando lo que había ocurrido. Nunca antes habían experimentado cómo un simple medio de transporte como un taxi podía transmitir tanta calidez humana. Sin duda, era la primera vez en sus vidas. Mientras se preparaban para recibir sus maletas del conductor frente al hotel, él bajó un poco la voz y les preguntó con amabilidad, «Disculpen, ¿ustedes son de Estados Unidos?». Ante la pregunta, las tres se miraron sorprendidas y asintieron. «Sí, somos de Nueva York». «¿Cómo lo supo?». El conductor sonrió con un poco de timidez. «Bueno, es que de joven trabajé en Nueva York unos 10 años, como conserje en un hotel del centro». «¿En serio?», exclamaron las tres, sin poder ocultar su asombro. Su exquisita hospitalidad y su comportamiento sereno cobraban todo el sentido ahora que conocían su historia. Aunque ahora trabajo como taxista en Perú, intento que los visitantes extranjeros tengan la mejor experiencia posible, les explicó con sinceridad. Sus palabras hicieron que una sonrisa genuina floreciera en los rostros de las tres amigas. Por cierto, deben estar cansadas. ¿Acaban de llegar? ¿Ya comieron algo? Elena respondió con una sonrisa amarga. No, la verdad es que en Chile pasaron algunas cosas y no pudimos disfrutar mucho de la comida. Al oír esto, la expresión del conductor se tornó un poco más seria y les hizo una propuesta. En ese caso, tienen que probar un restaurante de lomo saltado que está cerca de aquí. No es un lugar para turistas, pero es muy popular entre los locales. El dueño es una gran persona y yo voy a menudo. Clara, inmediatamente interesada, preguntó, ¿podría anotarme el nombre? Por supuesto. Es un poco difícil de encontrar, pero está a unos 10 minutos caminando desde el hotel. Es un callejón pequeño, así que fíjense bien en el letrero, les explicó mientras escribía cuidadosamente el nombre y la dirección en un trozo de papel. Al despedirse, volvió a saludarlas con la mano. Que tengan un viaje maravilloso. Bienvenidas al Perú. Después de que el taxi se marchara, las tres se quedaron paradas un momento. Sentían que, con solo un viaje en taxi, su percepción de Sudamérica había cambiado por completo. Sí, es como si todo el estrés que sentimos en Chile se hubiera desvanecido, dijo Sofía. Tras registrarse y dejar su equipaje, se dirigieron inmediatamente al restaurante que el conductor les había recomendado. Siguiendo sus indicaciones, atravesaron un estrecho callejón y encontraron un pequeño local con un letrero discreto. Adentro, solo había unas pocas mesas, y el ambiente era tradicional y acogedor. El vapor de la cocina traía consigo un aroma delicioso e indescriptible. Pidieron el lomo saltado y, en el momento en que lo probaron, las tres se miraron en silencio. ¿Qué es esto? Es increíblemente bueno, pensaron al unísono. El intenso sabor de la carne salteada con cebolla y tomate, la textura de las papas fritas y el arroz creaban un equilibrio perfecto. Los fideos eran elásticos y la carne, tierna y sabrosa. Aunque los ingredientes eran sencillos, se notaba que todo estaba cocinado con esmero. Quizás es porque tuvimos esa mala experiencia en Chile que esto nos parece aún más increíble, dijo Elena con una sonrisa. Sofía asintió. Pero este sabor sería difícil de encontrar incluso en Nueva York. Gracias a un encuentro fortuito en un taxi peruano,
vivieron una experiencia gastronómica inesperada. El viaje que hasta hacía unas horas estaba lleno de incertidumbre y dudas, se estaba transformando, lenta pero firmemente, en un recuerdo imborrable. De vuelta en la habitación del hotel, Clara se sentó en la cama, todavía saboreando el recuerdo del lomo saltado. En la tranquilidad de la habitación, las tres comenzaron a hablar sobre el taxista. Ese hombre fue increíble, ¿verdad?, dijo Elena. Sofía asintió. No era solo amabilidad, se podía sentir que lo hacía de corazón. No con palabras, sino con acciones. Clara abrió la galería de fotos de su teléfono. Allí estaba la foto del letrero del restaurante y del humeante plato de lomo saltado. Probablemente nunca borraré esta foto, dijo. Quizás fue porque su experiencia en Chile fue tan negativa que hasta el más mínimo gesto de amabilidad las conmovió profundamente. Pero no era solo una simple comparación. La limpieza del aeropuerto, los baños públicos impecables, el espacio ordenado, la cortesía del conductor. Cada detalle había subvertido suavemente sus estándares de lo que era normal. Pensar que apenas llegamos a Chile se nos rompieron las maletas, recordó Sofía. El taxi fue horrible, nos estafaron y el conductor fue muy grosero. Las calles también estaban muy sucias. A medida que hablaban, la conversación derivó naturalmente hacia sus impresiones de Perú. Yo pensaba que Perú sería un lugar más caótico, admitió Clara. Pero no lo es. Creo que es porque hay calidez humana y respeto, y eso permite que todos vivan cómodamente. Estados Unidos se basa en la libertad, pero a veces esa libertad puede molestar a los demás. En Perú, siento que todos piensan en el bienestar del otro, reflexionó Elena. Las tres asintieron en silencio. Nunca imaginaron que un viaje a Sudamérica las conmovería tanto. Fue un descubrimiento que no habían previsto en la fase de planificación del viaje, y lo encontraron en Perú. Me gustaría quedarme en Perú unos 3 días más, dijo Elena. Sofía respondió de inmediato, sí, aún no hemos ido a las aguas termales y también me gustaría visitar Cusco. La próxima vez que vengamos a Sudamérica, quizás sea suficiente con venir solo a Perú, concluyó Clara. A medida que el viaje llegaba a su fin, un deseo de volver a Perú brotó silenciosamente en sus corazones. No era solo la opinión de una turista, sino un sentimiento de confianza genuina hacia esa tierra. De vuelta en casa, no paraban de contarles a sus familiares y amigos de Nueva York sus experiencias en Perú. Los taxis en Perú están a otro nivel. El conductor era súper amable, hablaba inglés y hasta nos ayudó con las maletas. Y cuando quisimos darle propina, la rechazó. Nos dijo que usáramos ese dinero para disfrutar del país. También subieron fotos y videos a sus redes sociales. Cada publicación era un testimonio de una emoción que superaba con creces el estrés que habían sufrido en Chile. Las reacciones de sus seguidores estaban llenas de comentarios como, quiero ir a Perú, o casi me hacen llorar. En una de sus publicaciones, Clara escribió, nosotras, que en un momento dudamos en subir a ese taxi, ahora decimos que nos encantaría volver a tomarlo. Perú se ha convertido en un lugar inolvidable en mi vida. Durante un viaje, no solo te impactan los paisajes y la comida, sino que tu impresión puede cambiar drásticamente por las personas que conoces. Para estas tres jóvenes estadounidenses, el encuentro con aquel taxista peruano tuvo un valor que trascendió el de un simple servicio. Simbolizaba la cultura de un pueblo que cuida hasta los detalles más invisibles. Un aeropuerto ordenado, baños limpios y silenciosos, una hospitalidad sincera y palabras cálidas. Cada uno de estos elementos se convirtió en una razón para querer volver. Si usted también ha viajado a Perú, ¿qué tipo de experiencias ha tenido? ¿Qué pequeños detalles le han dejado una impresión duradera? Por favor, cuéntenos en los comentarios. Gracias por leer hasta el final. Si esta historia le ha conmovido, no olvide darle a me gusta y suscribirse al canal.